Hola, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. El cáncer de próstata es una enfermedad crónica que afecta a los hombres mayores de 50 años. Este tipo de cáncer es el segundo en prevalencia luego del cáncer de la piel entre los hombres. En el caso de los puertorriqueños, cuentan con una alarmante tasa de muerte relacionada con el cáncer de próstata que ronda el 18%, mientras la prevalencia de la enfermedad es alrededor de un 40%. Por eso es importante reconocer las señales y obtener un diagnóstico certero para poder acceder a tratamientos adecuados. Hoy estaremos con el urólogo especialista en cirugía robótica, doctor Ronald Cadillo. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Queremos empezar por lo básico, ¿verdad? Para todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuáles son los principales síntomas de cáncer de próstata que deben estar los hombres pendientes? Bueno, es una buena pregunta, pero a la vez es parte del problema. No da síntomas. El cáncer de próstata en estadios iniciales, que es cuando uno lo quiere realmente diagnosticar, no da síntomas realmente. Eh, por eso es recomendable realmente que todo varón a partir de los 40 años tenga un PSA inicial. El PSA es un examen en sangre que viene de las siglas del inglés, que es Prostatic Specific Antigen, que es una sustancia que es secretada por la próstata. Y esa es la que a los 40 años básicamente mide el riesgo de desarrollar en los siguientes años. Las recomendaciones han cambiado, ha habido mucha controversia en esto porque hay diferentes asociaciones como la Asociación Americana de Urología, los NCC Guidelines, que es el National Cancer Center a nivel de Estados Unidos, el NSPTF, que es una especie de asociación entre medicina de familia y médicos que tuvieron recomendaciones y que un poco una controversia porque ellos mencionaban que ningún paciente entre 55 y 65 años necesitaba un PSA antes. O sea, y como bien has mencionado, aquí en Puerto Rico tenemos una incidencia alta de cáncer de próstata, pero tiene que ver también con los genes que tenemos en la isla, ¿no? Hay Se mucha. está adelantando ahí a lo que era la próxima pregunta, pero antes de pasar a esa pregunta, quisiera que aclarara qué es esa prueba PSA. ¿Es una prueba de sangre? ¿Qué tipo de PSA, prueba es? mencioné, es una prueba en sangre y lo recomendado, eh, a lo que iba con esto es que se mencionó que no debería hacerse o que era una pérdida de tiempo y dinero el hacer una prueba antes de los 55 o 65 años. Lo que se recomendaba antes era pacientes de 40 años que se hicieran un PSA y este test va de acuerdo a la edad de cada uno, o sea, y eso es un poco que siempre mi recomendación, aunque a muchos de los hombres no les gusta, es que busquen un urólogo para esa época. La mayoría de pacientes que tenemos, yo veo mucho cáncer de próstata, eh, han seguido su PSA o su PSA con médicos internistas o de familia que realmente no tienen nada de malo, pero el PSA tiene la manera de seguirlo tiene ciertas sutilezas que muchos médicos de familia o internistas no manejan. El PSA no solamente el valor de laboratorio va entre 0 a 4, según lo que dice el laboratorio, pero lo cierto es que es este primer PSA el que determina el riesgo. No puede cambiar más de cierto valor por año. El PSA varía de acuerdo a la edad. Entonces, no basta solamente decir, el PSA está por debajo de 4, tú estás bien. Y ese es el problema. Sí, o sea que el especialista, un especialista como usted, un urólogo, ¿verdad? Es el que realmente puede monitorear eso con la especificidad y la En ese sutileza sentido, es que mejor. requiere. No digo que los Ujú. tenga más malo que los vea un internista o un especialista, pero la mayoría de médicos, de pacientes no quieren ir donde el urologo porque obviamente tienen miedo al tacto rectal y este tipo de cosas que los hace sentir incómodos, pero lo cierto es que muchos de estos pacientes llegan a veces, sí, se diagnosticaron con cáncer, le hicieron una biopsia en estadios inicial, pero muchos de ellos llegan años después de lo que pudieron haber llegado precisamente por esa razón. Qué pena, eso va a la próxima pregunta, que es combinada, ¿verdad? Va a lo que usted empezó a comentar de que
en Puerto Rico tiene algo que ver con los genes y un poco quiénes están a riesgo, era mi pregunta, ¿verdad? Y por qué aquí es tan alto, pero también quería que luego me elaboraran lo que estaba comentando ahora, cómo es el desarrollo de la enfermedad y cuán peligrosa es. Así que sí, comenzamos Sí, por la otra. ¿Mm? por cuál empecemos por Vamos a empezar por el riesgo, ¿no? ¿Quiénes están a riesgo se si hay supone, componente genético? se supone que si a los 40 años tu PSA es por encima de uno o de uno, tengas un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata en los siguientes 5 o 10 años. Ah, si tienes un paciente, eh, los factores de riesgo conocidos que todo el mundo menciona es, ok, afroamericanos, familiares, papá, tíos, ¿no? O sea, relacionados al padre, hermanos que tengan cáncer de próstata. Uh, esa es la población básicamente en riesgo. Y eso es parte de que acá en Puerto Rico la incidencia es alta, porque es una mezcla, entonces hay muchos genes afroamericanos mezclados, y eso hace que el cáncer aquí también sea más agresivo. Uh, lo otro es que ahora mismo hay unas recomendaciones hechas por el NCCN que mencionan que han visto que basado en ciertos genes hay muchos pacientes que pueden tener cánceres asociados. Por ejemplo, un paciente que viene con cáncer de próstata de alto riesgo, ahora dentro de la evaluación está recomendado mandarle un test genético para cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de seno. ¿Por qué? Porque él puede tener relación a esto, tener predisposición a desarrollar otro cáncer, pero su familia también. Wow. Entonces, esto está cambiando, ahora mismo es recomendado solo a pacientes de alto riesgo, pacientes con cáncer metastásico. Uh, pero entiendo que va a haber una línea poco a poco que va a ir incluyendo porque es una manera de prevenir también otro tipo de cánceres. Entonces, la medicina se está volviendo mucho más especializada, no va a bastar solamente con un laboratorio en sangre. El PSA es un muy buen marcador. Fue lo que cambió realmente la historia del cáncer de próstata, porque muchos pacientes antes del PSA la mayoría llegaban metastásicos. No había mucho que hacer en esa época. Esto ha Wow. cambiado. Este test hizo que cambiara mucho eso. Pero el problema es que no es muy específico. Entonces, ese ha sido siempre un poco el problema con este test y siempre hemos buscado la manera de poder aumentar su especificidad, su sensibilidad. Y ahora estamos llegando a niveles genéticos, estudios de imagen, un tipo de cosas que nos ayudan. Así que probablemente esto va a seguir cambiando. ¿Hay algún componente también de estilo de vida o es puramente genético? Hay un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine y ellos mencionan realmente que la obesidad, lamentablemente a nivel mundial, la obesidad es una epidemia y ellos han visto que en pacientes obesos el riesgo de que desarrollen cáncer genitourinario es 5 veces mayor. Wow. Y eso no solamente incluye próstata, sino también genitourinario, también es riñón. Yo veo mucho cáncer de riñón en pacientes obesos y es una causa principal. Hay estudios también que mm, ven que pacientes que hacen ejercicio y comen dietas sanas, el PSA y el cáncer tiene cierta disminución en la progresión, pero no es que lo evita. Eh, Es eh, que mejora. es que, sí. ¿Cómo entonces el desarrollo de esta enfermedad? Ha dicho varias veces que antes lo agarraban muy tarde, en etapas tardías, y ahora pues cada vez está mejor el proceso de diagnóstico. ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cuán peligrosa es y cuán importante es agarrarla a tiempo? Bueno, ahora mismo, si usted tiene un PSA elevado, y cuando digo elevado no me refiero solamente a que está por encima de 4, como digo que es el test, sino elevado para su edad, ¿no? Y eso, como digo, o si cambió demasiado de un año a otro, y eso lo va a detectar su urólogo, le van a recomendar probablemente hacerse una biopsia.
claro, eso es luego de descartar otros factores que pueden elevar el PSA, como son las prostatitis, infecciones de orina, ¿no? O sea, si eso se ha descartado, lo que le van a recomendar es una biopsia. Uh, la biopsia de próstata básicamente se toma unas muestras de la próstata a fin de poder entonces tener tejido y hacer el diagnóstico. Eso también ha cambiado porque tradicionalmente la biopsia siempre se ha hecho bajo sonografía. Más que nada la idea de la sonografía es poder identificar la próstata y saber que está tomando muestras de la próstata. Actualmente, pero hemos tenido el problema de que tengo este paciente que el PSA le está subiendo, tiene una biopsia y salió negativa, pero el PSA le sigue subiendo. Entonces son pacientes que tradicionalmente uno busca otras formas de decidir, ok, ¿cuándo le repito la biopsia? Y a veces se llevaban 2, 3, 4 biopsias y para mala suerte tampoco le encontraban cáncer, pero el PSA le seguía subiendo. Entonces, hace como, yo diría, probablemente sean 5, 6, 7 años, se desarrolló un estudio que es un MRI, que se llama Multiparametric MRI. Y ese estudio ayudó a identificar unos nódulos dentro de la próstata que dependiendo de las características por la apariencia se clasifican del 1 al 5. Y normalmente los tipo 4 y tipo 5 tienen un chance alto de ser un cáncer agresivo. Entonces teníamos ya, ok, tienes el PSA subiendo y tienes estos nódulos que muchas veces estaban localizados en lugares a los cuales la aguja de la biopsia no da o en Poco lugares accesibles, poco entonces. accesibles. Entonces, lo que se hacía era tratar de tomar más muestras de esa área, pero realmente sin seguridad, porque esos nódulos no se identifican bajo sonografía. Entonces se desarrolló lo que se llama una biopsia por fusión, que es una máquina diferente con un software distinto que lo que hace es superponer la imagen del MRI al sonograma y eso ha ayudado también a aumentar la sensibilidad de la biopsia. Y eso ha ayudado a encontrar, todo esto es más que nada para poder encontrar más tempranamente todos estos cánceres, ¿no? La biopsia no tiene nada de malo, la biopsia tradicional son 12 muestras, es lo que siempre se ha tomado y tiene un potencial de alto de poder encontrar esto. La biopsia por fusión es otra alternativa. La idea de encontrarlo en estadios tempranos básicamente es poder ofrecer un tratamiento adecuado con fines curativos. Cáncer de próstata tiene múltiples tratamientos, ¿no? Y siempre digo a los pacientes que eso es bueno y es malo, ¿no? Porque al final del día es difícil, entonces, ¿cuál elijo? Y esa realmente es la labor del urólogo que hace la biopsia, que se sienta con su paciente y basado en las características de su paciente le dice, mire, estas son sus mejores alternativas, porque esto no es una receta de cocina que es igual para todos, ¿no? Lamentablemente, por la localización de la próstata, tiene influencia en lo que es la función urinaria y sexual. Entonces, muchas veces los resultados desde el punto de vista de cáncer, no importa qué tratamiento sea, son iguales. Lo que cambia es, ok, este paciente tiene más problemas urinarios, tiene menos problemas urinarios, tiene una buena función sexual, no tiene erecciones, el tamaño de la próstata es gigante, es pequeño, basado en todos esos factores. Entonces, dos pacientes no necesariamente van a ser iguales, aunque tengan el mismo cáncer y la misma cantidad de muestras positivas, ¿no? Y eso es algo que solamente su urólogo puede hacer. Así que esa es la razón realmente de sentarse con su urólogo a discutir. Definitivamente es un tema bien complicado, ¿verdad? Y por todo lo que usted está explicando en términos de diagnóstico, tratamiento, variedad, falta de síntomas, y se nos va acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin que si yo sé que en la medida que sea posible, porque sé que no es fácil, hable un poquito de la gama de tratamientos o quizás desde qué tipo de tratamiento hasta qué tipo de tratamiento, ¿verdad? Porque he escuchado que hay pues muchas opiniones sobre el tema y una recomendación final para las personas que nos están escuchando. Sí, el tratamiento va a depender realmente del tipo de cáncer que tenga, de próstata me refiero, porque el cáncer de próstata va del Gleason 6 al 10. Va a depender de la cantidad de muestras que tengan. Como son 12 muestras, pues pueden ir desde una muestra a 12. Va a depender del volumen de próstata que tenga. No es lo mismo tener 20 gramos que 300 gramos de próstata.
y muchas veces también su función sexual, porque muchos de los tratamientos van a tener influencia más sobre la función sexual o función urinaria. Entonces, como opción de tratamiento está la vigilancia activa, o en inglés le dicen active surveillance, que básicamente observar al paciente con PCAs cada cierto tiempo y repetirles el MRI y no hacer nada. Eso básicamente es porque muchos pacientes con cánceres de baja agresividad y progresión pueden no necesitar nada y evitar el riesgo de tener efectos secundarios del tratamiento. Siempre se discute con ellos, sobre todo para pacientes con Gleason 6 o 7. Crioterapia, que es congelar la próstata. La otra opción es braquiterapia, que aquí lo conocen mucho por las semillas, que son básicamente unos pellets que se pone dentro y alrededor de la próstata. Es un tipo de radiación realmente. La otra es radiación externa, eh, que es básicamente en una camilla, es irradiado la pelvis. Y la otra es cirugía, que puede ser cirugía abierta o cirugía por robot, ¿no? Con la que contamos ahora. Eso es el tratamiento para pacientes con cáncer localizado, ¿no? O sea, cáncer avanzado y metastásico, el tratamiento puede ser distinto. Pero esas serían las opciones que habría que discutir. Bueno, y la última recomendación supongo es que si tiene 40 años y es hombre, Si tienes factores de riesgo, ¿no? Familiares, raza afroamericana, uh, sobre todo papá, hermanos, tíos paternos, vayan donde su urólogo. El PCA a los 40 años yo todavía lo recomiendo, a pesar de que está en contradicción con muchas otras cosas, porque sobre todo aquí, el paciente más joven que yo he tenido tiene 34 años, ¿no? wow. O sea, hay mucho cáncer, es una muestra de sangre, si todo está bien no pasa nada. Si no está tan bien, pues al menos que tiene que tener más cuidado y chequearse con más frecuencia. Uh, Eso es básicamente la recomendación que le doy a los pacientes cuando buscan alguna opinión. Bueno, está mejor prevenir, ¿verdad? Y una prueba de sangre verdaderamente no es mucho trabajo para nadie, así que no hay que tener temor. Gracias, muchas gracias al doctor Cadillo por estar con nosotros por hoy para hablar de este importante tema. Hasta la próxima. Muchas gracias.